Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast NutriPsi. Acá con mi bella novia Laura Volpone, la licenciada en nutrición. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan todos? Muy bien, muy bien. Felices siempre de estar acá, de traerles a ustedes un nuevo tema para que podamos charlar acá en esta mesa que nosotros la consideramos como una mesa de café, un lugar donde podemos empezar a compartir opiniones, a responderles preguntas también en los últimos 10 minutos y empezar a debatir, que es un poco lo que teníamos ganas de hacer, ¿no? Y sí, discutir temas actuales, discutir o conversar temas cotidianos que nos pasan a nosotros día a día con nuestros pacientes, con nuestras emociones y nuestras cosas, así que la idea es compartir un buen momento. Hoy tenemos un tema muy particular, porque como habrán visto o no, si no se los contamos, en las publicaciones que hicimos para promocionar este capítulo, pusimos gordofobia y lo pusimos entre signos de pregunta. Esto no es casualidad, no fue un error, ni mucho menos, sino que es un tema que la verdad es que propuso acá la licenciada para que charlemos y que nos interesa mucho porque nos hace ruido, porque está en muchos casos malinterpretado qué quiere decir y en realidad queremos empezar a definirlo, desmitificar un poco qué implica y que también escuchar opiniones, escuchar qué opina la gente que se prenda y que tenga ganas de decir algo al respecto o preguntarnos algo al respecto. Así que vamos a tratar de encararlo tanto por un lado psicológico como por un lado nutricional, como hacemos siempre. Primero recordarles que nos pueden escuchar después en Spotify, verlo en YouTube, pueden verlo de nuevo también en Instagram, pueden escucharnos en iTunes, pueden escucharnos en Google Podcast, no tienen excusas, hay un montón de lugares, así que las invitamos a que disfruten de lo que nosotros disfrutamos un montón hacer. Totalmente de acuerdo. Gordofobia. Bueno. Yo antes de que arranquemos quería decir que se me ocurrió charlar este tema porque lo escucho tan cotidiano y tan boca de todos y creo que es algo que yo creo que estamos en la generación de que tratamos de desmitificar o tratar de romper con muchas estructuras viejas, con mucho tema muy pesado y creo que por ahí nosotros mismos somos los que a veces generamos esas estructuras, ¿no? Entonces es un tema que está bueno que desmitifiquemos, que charlemos, que movamos, porque yo creo que nosotros y todas las generaciones que vienen atrás nuestras somos las generaciones futuras. Totalmente, estoy de acuerdo y me parece que es importante que se empiece a hablar de estos temas porque muchas veces surgen palabras, términos, cuestiones que parece que están definidas y que están escritas en algún lado como si fuesen verdades, se entienden como si fuesen verdades, uno por ahí nunca las cuestiona. Y con esto aclarar también que muchas de las cosas que van a escuchar en este podcast son, al menos de parte mía, y creo que de acá de mi compañera lo mismo, van a ser opiniones personales, profesionales también. O sea, son opiniones, si bien hay un montón de estudios y un montón de cuestiones que avalan lo que nosotros vamos a decir, también hay otras opiniones, así que se aclara porque, es importante y nosotros también queremos que todo el mundo escuche y se prenda y siempre es importante respetar opiniones. Pero hay cosas básicas que nos parece que es importante hablar. Gordofobia. Ya en la palabra tenemos la palabra fobia. ¿Qué es una fobia? Porque primero es importante, me parece, definir esto. Una fobia es un miedo irracional, muy intenso y persistente en el tiempo a algún determinado objeto, alguna determinada situación. ¿Qué quiere decir esto? Una persona ante determinada, como decíamos recién, objeto, de hecho hay categorías también para la fobia, por ejemplo animales, objetos, situacionales, tiene un miedo tan intenso que lo evita, que ya la simple idea, en los casos más significativos, genera síntomas ansiosos. Entonces la persona no puede lidiar con estas situaciones. Cuando hablamos de una fobia, hablamos de esto. Dentro de las fobias hay distintos tipos que se pueden definir, como por ejemplo, para dar un panorama rápido, porque este es un tema que ya en algún momento vamos a hablar más específicamente, por ejemplo la agorafobia. La agorafobia es el miedo a encontrarse en espacios donde hay mucha gente y no poder recibir ayuda, tener una crisis de pánico en algunos casos, y no poder salir corriendo, escapar de ese lugar. Que antes, en un principio, hace mucho tiempo, era en realidad el miedo a los espacios abiertos, pero hoy fue cambiando esta definición. Entonces, también, además de esa fobia, tenemos las fobias específicas, que es esto, fobias específicas a un determinado objeto, a una determinada situación, a algo en particular. Entonces, ¿qué es la gordofobia? ¿Existe? ¿Es una fobia realmente? La gordofobia
Primero tenemos dos puntos de vista en realidad. La gordofobia, que implica el odio o rechazo a aquellas personas que tienen sobrepeso, que tienen un sobrepeso excesivo, y justamente lo relacionamos un poco con el concepto de homofobia también, porque es el odio o rechazo a personas que son homosexuales. Ahora bien, odio o rechazo, no estamos hablando de un miedo irracional. Estamos hablando de un concreto odio o rechazo hacia alguien, o sea, hacia personas. ¿Por qué le ponemos la palabra fobia cuando en realidad estamos hablando de odio? ¿No? Bueno. Después podemos hablar sobre si realmente pudiese existir una fobia hacia una persona que es obesa o hacia una persona que es homosexual, es decir, un miedo irracional hacia eso. Ahí ya me meto muy en algo personal y me parece que eso no puede existir y que se está cubriendo en realidad un odio, pero es justamente lo que vamos a charlar hoy. Yo creo que digamos, la gordofobia es una palabra que se está como escuchando mucho y como que está atrás de eso, se está como intentando romper un estándar de belleza, se está intentando romper con muchas cosas de ese estilo. Entonces creo que justamente ponerle de nombre gordofobia se aleja con romper esa estructura. Porque es como esto que vos explicabas, la persona que es gordofóbico no está padeciendo este miedo intenso, no está padeciendo una enfermedad. Es gordo odio, digamos, es un odio que tiene sembrado esa persona por alguien que tiene exceso de peso, sobrepeso, obesidad. Pero yo creo que ponerle justamente gordofobia, de hecho muchas veces para hablar de esto, escuché muchos, hay muchas mujeres que están como tratando de romper con esta estructura, que hablan de la gordofobia, y justamente ellas decían, no, porque son gordofóbicos, decía esta chica, y me pareció como que en realidad con ese término estás como protegiendo a esa persona que te está maltratando, porque en realidad yo creo que este odio es un tipo de maltrato hacia aquella persona que tiene obesidad, sobrepeso o que tiene exceso de peso, porque ni siquiera muchas veces se llega a un extremo de obesidad. Entonces creo que justamente tenemos que romper con esa palabra y llevarlo al otro lado, en todo caso decir tiene gordo odio o tiene, no sé, un odio intenso por una persona con exceso de peso. Yo creo que recién estabas diciendo algo que es fundamental y es justamente el objetivo de por qué nosotros hoy estamos hablando sobre este tema. Y es la palabra maltrato. Tanto la gordofobia como la homofobia, y acá es donde nosotros decimos que entran mucho las opiniones nuestras, y es real, pero es así, lo que están haciendo es justamente desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista social, desde un punto de vista de estereotipos y desde un punto de vista de una sociedad que si hay algo por lo que se caracteriza es por el abuso de poder y por justificar maltratos. Lo que hace la gordofobia y la homofobia es esconder discriminación, es esconder maltrato y en definitiva esconder violencia. Entonces, si estamos hablando de que se le está poniendo la palabra fobia a dos tipos de discriminación, lo que estamos haciendo justamente es poner a una persona que es agresora, que maltrata, que violenta, en un lugar de padeciente, de víctima. Esas palabras lo único que hacen es justificar la violencia que una persona ejerce sobre otras, porque estamos hablando de fobias hacia personas. O sea, partimos de la base de que, volvemos a repetir, no estamos hablando de fobia, estamos hablando de odio, pero justamente es hacia personas. Entonces no se puede pensar en otra palabra que no sea violencia, que no sea maltrato. Ahora bien, si estamos hablando de que estas palabras esconden maltrato, y por eso volvemos a remarcar esto, cuando hablamos de una fobia específica, por ejemplo, una aracnofobia o una agorafobia, como hablábamos recién, o una fobia social, justamente que es gravísima y es muy común, en ese tipo de fobias son trastornos psiquiátricos. ¿Qué quiere decir esto? Son enfermedades que afectan a la vida diaria de una persona y donde esa persona es una víctima, es padeciente, no es un agresor. Esa persona la está pasando mal, está sufriendo, no está pudiendo vivir su vida, mientras que un gordofóbico o un homofóbico, por seguir con este concepto, son personas que en realidad están justificando y poniéndose en un lugar de víctima cuando lejos de ser una víctima son personas que agreden y que hacen más difícil la vida a otras.
Desde esto nos parece importante diferenciar justamente que, por un lado, estamos hablando sobre un cuadro clínico, como es cualquier fobia específica, y lejos de ser un cuadro clínico está la gordofobia. Y la homofobia. Y la homofobia. Trajiste acá. Son conceptos que, como decías vos recién, socialmente se empezaron a usar, se usan, son comunes, son populares, y no quiere decir que esté mal que se usen, porque de hecho la homofobia está en la Real Academia Española, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa? Necesitamos saber qué son, porque no porque digan fobia estamos hablando de un trastorno. Y yo creo también que, la homofobia es un término que está avalado por la Real Academia Española, pero fue creado en otra época, ese término. También eso es importante. Entonces yo creo que hoy en día que estamos como rompiendo estructuras en cuanto a distintos temas trascendentales, como es, por ejemplo, el caso del feminismo, caso un montón de esto de romper con un estándar de belleza que viene hace años, de tratar de que no haya tanta discriminación en cuanto al cuerpo, en que lo que se considere lindo o que está bien es una persona que realmente es infeliz porque pesa 40 kilos mojada y está en realidad padeciendo eso, pero que en la foto del perfume se ve divina. Estamos rompiendo con eso, entonces creo que es momento de parar y decir, no pongamos gordofobia como término, y sino quizá gordo-odio o esto que vos decís, para que esa persona que está ejerciendo el gordo-odio, la gordofobia, no quede en lugar de padeciente y sí como de lo que realmente es, alguien que está agrediendo algo. Sí, totalmente. Yo creo que, a ver, lo primero que uno lee cuando lee la palabra fobia es hay que ayudar a esta persona. ¿Cómo hacemos para ayudar a una persona que deje de odiar a un gordo, por decirlo de alguna manera, o un homofóbico para que deje de odiar a una persona homosexual? Y la realidad es que, de última, el que hay que ayudar es a una persona que padece las agresiones que esa persona ejerce. Entonces, volvemos a lo mismo. No quiere decir que no tengan que existir conceptos que definan todo esto que estamos hablando. De hecho, está buenísimo que existan y está buenísimo que surja todo esto para que podamos hablarlo. Pero la realidad es que no podemos confundirlos, porque si los confundimos, terminamos después, queramos o no, trabajando mal y abordándolo mal. Es más, cuando, por ejemplo, lo primero y principal, obviamente, a ver, hay temas que uno maneja, otros temas que uno no maneja. Cuando vos propusiste este tema para hablarlo, obviamente ambos empezamos a investigar un poco más, lo que podemos ya saber por nuestras experiencias o trabajos, que nunca va a ser todo, para empezar a entender un poco mejor. Y la realidad es que cuando yo primero escucho gordofobia, lo primero que se me genera en la cabeza es una persona que sufre. Y eso es lo que genera una palabra. O sea, imagínense el poder de una palabra, y por eso es tan importante que los conceptos sean claros. ¿Sí? Ahora yo te pregunto a vos, si tenés la experiencia o en algún momento lo viviste con algún paciente, alguna paciente, ¿te han contado qué sufrimiento les implica padecer obesidad? En relación a lo social, me refiero, ¿lo has experimentado? ¿Has visto en algún momento alguna situación o escuchado alguna situación en tu vida misma de maltrato por una persona que es obesa? Yo, si querés, mientras tanto, para que lo pienses. No, sí, la verdad que sí. A ver, el tema de que aquel paciente que padece obesidad o sobrepeso siempre te cuenta que ha atravesado por algún momento en que o en el colegio le han hecho bullying o que en algún lugar le han dicho, no sé, generalmente donde los pacientes me cuentan es en los negocios de ropa, que lo miran y dicen, no, talle para vos no tenemos, como de mala manera, como que está tan establecido en la sociedad esto del estándar de belleza flaco y feliz, porque como que está como visto como que la perfección te va a dar felicidad, y pusieron que el estándar de belleza es eso. Voy a decir un ejemplo femenino, pero la rubia con flaquita del 1,80 m, bien vestida, es la perfección y está feliz y le va bien en todo, digamos. Y la realidad que en la realidad no es así. O sea, las mujeres atravesamos a lo largo de nuestra vida un montón de cambios. Cuando alguien es mamá, el cuerpo atraviesa un montón de cambios. Entonces, que se empiece a hablar de este tema de la realidad y de lo que realmente somos las mujeres, que no somos eso que se ve en las fotos. Que en muchos casos eso que se ve en las fotos está más lejos de lo saludable que lo que es saludable. Total, está más lejos de lo saludable. Que
que lo real. Generalmente lo que se busca, digamos, lo que yo busco como nutricionista es que el paciente sea saludable, no que pese un número X. Que el paciente esté bien, que esté cómodo, que se pueda realizar sus actividades. Ahora, te interrumpo acá porque te quiero hacer una pregunta por algo que acabas de decir vos. A vos, ¿cuántos pacientes vienen a decirte quiero salud? ¿Y cuántos pacientes te vienen a decir quiero adelgazar? No. Quiero salud. Y a ver, yo en el mes, vamos a pensar, más o menos atiendo 200 pacientes, ponele 150 pacientes. 3 me dicen quiero salud. Bueno. El resto me dice quiero pesar, ni siquiera. Quiero un número. Quiero pesar 53. Ahora vos fíjate lo que decís también, porque quiero pesar 53. ¿De dónde salió ese 53? De un estereotipo social, de que la gente, a ver, vamos a hacerlo lo más primitivo posible. Un grupo de personas que seguramente por la sociedad en la que vivimos fueron hombres, decidieron que esto está bien y que esto está mal. Y a partir de eso, y dentro de los cuales también en su momento decidieron que los hombres tienen más poder que las mujeres, etc. Esas personas decidieron que eso estaba bien. Y a partir de eso se armó toda una cadena que llega hasta hoy en día, después de haber pasado por un montón de décadas, en las cuales viene una persona y te sigue diciendo eso, aun cuando ya hay millones de formas y alternativas por Google, por libros, por las facultades, por lo que sea, de entender que esto son estereotipos. Y peor aún, incluso entendiéndolo, seguimos pensando, y nos pasa creo que a nosotros, a cada uno, a mí personalmente, a mí Adrián, me pasa que hay cosas que yo entiendo perfectamente, pero a la hora de sentirlo, de vivirlo, sigo teniendo los mismos estereotipos. Eso te iba a decir ahora, se me ocurrió otro ejemplo, esto de asociarlo al gordo con feo y al feo con gordo. Es algo muy común que se ve en la sociedad y también los pacientes me dicen, no, bueno, porque estoy gordo, me veo feo. ¿Por qué? A ver, digo, 2 adjetivos que se usan como similar cuando, a ver, una cosa es exceso de peso o exceso de grasa, que digamos la obesidad y sobrepeso se define como exceso de masa grasa acumulada en el cuerpo. Entonces, ¿por qué uno lo dice así? Por justamente esto, por el estereotipo, por el estándar de belleza marcado, porque se aleja de lo que debería ser. Entonces, creo que eso es lo que nosotros venimos a proponer en esta mesa hoy, el tema creo que es nuestro momento para no instaurar palabras que no nos sirvan, ¿no? Totalmente. Como en el caso de la gordofobia. Que lo peor de todo esto es que, además de que no sirven, son contraproducentes. Total. Porque volvemos a lo mismo, uno lee gordofobia y por más concepto y claridad que tenga de todo, va a pensar en una persona que sufre, en una persona que padece. Y es una persona que en este caso, quiera o no, siente odio hacia otra persona. Claro, y en realidad el que padece es la otra persona que le están ejerciendo la violencia. Totalmente. En general, cuando hablamos de una fobia, estamos hablando, volvemos a repetir, sobre un miedo que es irracional, que es muy intenso, despierta muchos síntomas ansiosos y le impide a esa persona vivir tranquilamente porque siempre tiende a evitar eso, aquello a lo que le tiene miedo, sea situación, sea etcétera, lo que sea, no importa. Ahora bien, en general hay cuestiones que por ahí, por más irracional que sea el miedo, uno suele tenerle fobia a cosas que son peligrosas en algún punto y cosas que por ahí no tanto. Pero las fobias más comunes, al menos en esta sociedad urbana, tienen que ver con el miedo a volar, con el miedo a los ascensores, con el miedo a las serpientes incluso. Que en muchos casos, por ejemplo, el miedo a las serpientes, hay personas que le tienen miedo a las serpientes, realmente fobia a las serpientes, sin haber visto una serpiente en su vida. Creo que yo. Bueno, la mayor parte de la gente que tiene fobia en las ciudades a las serpientes, nunca vio una serpiente en su vida. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Aquello a lo que una persona le tiene fobia ya de por sí es algo que para esa persona es negativo. Por ende, ya hablar de gordofobia estamos hablando de que el objeto al cual se le tiene fobia, falsamente dicho, en este caso odio, es negativo. O sea que ya otra vez igual, independientemente, aunque sea un padecimiento, estamos poniendo a la obesidad en un lugar de negativo. Así que por eso ser lejos de romper con esta estándar de belleza o esto que se viene generando hace muchos años, el gordofobia, el término, va en contra de la persona que es gordo, que tiene sobrepeso, que tiene obesidad. Entonces, y obviamente, bueno, yo a esto lo voy a llevar un poco al lado de salud. Lo que yo siempre planteo en los pacientes es el equilibrio, como bueno, no caer
en los extremos, como la chica muy, muy, muy delgada, que poco tiene que ver con salud, de la foto del perfume, con quizá una persona que no se puede levantar de la cama por la obesidad que el paciente tiene. Siempre hay que intentar buscar un punto medio en cuanto a salud, a cuanto a estar bien con uno mismo. Y yo creo que el estar bien se tiene que alejar de este estándar de belleza. Totalmente. No es saludable y lejos de ser saludable creo que prepondera más trastornos alimentarios que salud, en definitiva. Que viene en auge el trastorno, que es lo que hablábamos la consulta pasada, es decir, el capítulo pasado. Hoy en día el trastorno alimentario viene en auge y tiene que ver con el estándar de belleza, tiene que ver con lo que yo lo llevo más a las mujeres, porque son los pacientes que yo más tengo, es con el que hay que cumplir. Las mujeres tenemos que ser mamás, estar divinas, talladas a mano, pesar lo que nuestro cerebro nos dice o lo que el estándar de belleza nos dice, no tener estrías, no tener celulitis, no. Es un montón. Es un montón y no es justo tampoco, porque justamente todas esas cosas la mujer las necesita tener por una cuestión social. Y por eso hacía referencia también a que quienes formaron el mundo son los hombres, porque son quienes dijeron que las mujeres tienen que ser perfectas también. Si bien hoy en día todo está empezando recién a flexibilizarse un poco más y los hombres están empezando también a buscar, por suerte, buscar un poco más de estética, un poco más de salud, un poco más de quiero adelgazar, de quiero estar bien físicamente, lo están buscando un poco más que en otros casos donde no importaba, la mujer tiene que estar perfecta y el hombre hace lo que quiere. Independientemente de eso, que insisto, recién está empezando, creo que las más afectadas en estos casos son las mujeres. No solo porque vos tengas más pacientes mujeres, sino porque en definitiva, a ver, vamos al caso más concreto de gordofobia, por decirlo de alguna manera. Pensá en películas donde no voy a poner género ni sexo ni nada, protagonista con obesidad y recibe maltrato constantemente durante toda la película. ¿Vos qué te imaginas? ¿Te imaginas un hombre o te imaginas una mujer? Qué difícil. ¿Alguna vez has visto alguna? Sí, a ver, como maltrato que se vea en una película, siempre me imagino más un hombre, porque sí, como que me imagino una película, no sé ni cuál es ni nada, como que le están tirando muchas pelotas de básquet al chico que padece sobrepeso o obesidad. Pero sí veo como que siempre está planteado esto en las películas, que la popular es la divina, y la popular es la divina, y la que está sufriendo sola, que no tiene amigas, es una mujer que tiene obesidad. Totalmente. Ya se la ubica a la obesidad en una posición de algo malo, de algo feo. Por eso te decía, como que se reusa como sinónimo la obesidad y el feo, y lejos, o sea, eso está muy lejos. Hay gente que tiene curvas, porque uno dice, bueno, obesidad, pero ni siquiera, ya lo que también está bien, se violentiza también es el sobrepeso, el exceso de peso o las curvas. Todo. Entonces, es más, perdón, ahora en esta era fit que estamos teniendo, si una persona no está con abdominales y marcados, músculos, está mal. Sí, ¿Qué estás pasando? Y te vuelvo a repetir, esto no afecta solamente a personas que padecen algún tipo de ceguera por alguna cuestión de trastorno o por alguna cuestión de lo que sea. Todas las personas, incluso personas recontra instruidas, y me incluyo en esto, tienen ceguera en muchas cuestiones que tienen que ver con esto, porque socialmente nos lo están inculcando todo el tiempo. Todo el tiempo nosotros vemos publicaciones en Instagram, publicaciones en Facebook, en la televisión, en la computadora, en lo que sea, de que el estándar y el estereotipo de hombre-mujer tiene que ser una persona flaca, pero con músculos y marcada. Sí, yo me anoté acá algo que no quería olvidarme de decir, menos mal que lo leí justito, y hablando de este tema es como culturalmente y socialmente se nos dificulta mucho a nosotras las personas que quedamos entre medio, en esto digo, entre medio de lo de la tele, lo del Instagram, de todo lo que uno ve. Nosotros somos los que vivimos y tenemos una vida y todos vamos avanzando y toda la cosa, pero en la tele te muestran de las 10 propagandas que pasan,
10 son de comida gaseosa, papas fritas, snack, todo procesado, que la hamburguesa, que el piqui, y por otro lado tenés que tener abdominales, tenés que hacer actividad física, tenés que tener salud, no tenés que tener estrías, no tenés que... Entonces como que uno se compra este papel, pero a la vez te querés comer lo otro que te están mostrando, ¿no? Es chiste, o sea, me estás tomando el pelo, básicamente la publicidad te toma el pelo. Exactamente. Bueno, y cómo la publicidad te aleja, y venimos, esto por un lado, aumenta la presión social de la perfección, de que tenés que estar divino, y a su vez aumenta el consumo de alimentos de mala calidad, ultraprocesados, entonces ahí está donde para mí hay que decir, bueno, wow, bajemos un poco y a ver cómo me siento yo. Esto del autoconocimiento que hablábamos el otro día, se junta todo porque es todo importante, pero ¿cómo puedo estar yo? ¿Cómo puedo trabajar yo para estar bien, mejor yo, sentirme bien en cuanto a esto, cuanto a otro, y dejar de consumirlo de este lado y dejar de consumirlo de este lado? O sea, dejar de consumir la mala calidad de comida, los ultraprocesados, y a su vez dejar de consumir que hay un estándar de belleza, una perfección a la cual hay que llegar. Bueno, antes de contestarte esto, que me parece muy importante lo que estás diciendo, les recuerdo que pueden hacer preguntas, comentarios, todo lo que ustedes quieran. Ahora en 5 minutitos vamos a estar contestándoles en la medida de lo posible, o charlando de lo que ustedes digan, y bueno, lo que quieran. Repetirles que pueden escuchar el podcast en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en YouTube, en Instagram, en todos lados. Así que no tienen excusa para escucharlo. Y con respecto a lo que vos decías, te vuelvo a hacer la misma pregunta que te hice hace un rato. En todo lo que vos dijiste, ¿dónde está la salud? Porque estamos hablando de, quiero tener ese cuerpo, perfecto, pero por lo estético. Quiero comer esto porque es la mejor hamburguesa, porque es la mejor papa frita, porque es la mejor cerveza. Ahora, porque lo disfruto. Pero ¿y la salud en dónde está? Entonces, volvemos a lo mismo. Estamos consumiendo todo el tiempo cosas que no tienen que ver con la salud y que tienen que ver con el daño incluso. Es que la salud, yo creo que es esto que te digo, es conocerse a uno y ver qué le hace bien a uno. Totalmente. Eso es tener salud también. Y la mayoría, yo digo, la mayoría de los pacientes, la mayoría de las personas, justamente no lo hacemos, digo, me incluyo porque soy persona, no lo hacemos por salud. Siempre se hace por otra cosa. Y lo loco es que cuando uno lo va a hacer por salud es porque ya apareció una enfermedad. La salud es lo último. Mientras hablabas yo pensaba eso y lo dijiste. Es tristemente cierto. Bueno, ahora vos te referís a la enfermedad y me parece importante remarcar que al principio nosotros dijimos que al hablar de gordofobia hay 2 puntos de vista de la gordofobia. El primero es el que desarrollamos hasta ahora, que tiene que ver con este odio que puede ser tanto hacia una persona con obesidad como hacia uno mismo. Sí. No deja de ser odio. Repetimos, esto es una opinión profesional y personal nuestra, pero no es un miedo irracional. Cuando uno trabaja con una persona que padece una fobia, esa persona no se puede acercar a ese objeto. Y de hecho los trabajos, al menos de la terapia cognitiva, para empezar a trabajar esto es la exposición al objeto fobígeno, al objeto que te genera ese temor y esa ansiedad. ¿Qué pasa con eso? O sea, que para una persona que tiene gordofobia tengo que empezar a acercarlo a una persona que tiene obesidad. Ya de por sí, pensándolo de esa manera, no tiene sentido usar ese concepto para esto. Es otra cosa. Ahora, también se habla sobre la obesofobia, de la mano de la gordofobia. Todo esto son cuestiones populares, insisto, no son cuestiones que estén establecidas como trastornos o cuadros clínicos. Y se habla sobre el miedo, ya más desde un lado de fobia, si uno lo quiere pensar, el miedo irracional y muy intenso a aumentar de peso. Y yo me gustaría hacer hincapié en esto y diferenciar un poquito que más que una fobia, y esto también, insisto, es una opinión, más que una fobia estamos hablando sobre una característica que eso sí se encuentra establecido dentro de trastornos y dentro de cuadros clínicos. Por ejemplo, una característica propia de lo que hablamos del programa pasado, que tiene que ver con la anorexia nerviosa. Este miedo intenso a no aumentar de peso. Pero no... La anorexia, la bulimia. Totalmente, pero a ver, el miedo intenso a aumentar de peso no es el miedo a la obesidad, no es el miedo a no estar bien de salud porque tengo obesidad, no es el miedo a una persona obesa, es otra cosa. Total. Entonces, son cosas distintas. Cada cosa tiene que estar en su lugar porque son cosas que pueden dañar a otras personas, no es cualquier cosa, no es que simplemente estamos hablando de algo es blanco, algo es negro o una marca. En el medio hay personas que han padecido muchos años la obesidad y el bullying que acarreó
esa obesidad. Entonces, por eso me empezó a sonar en la cabeza ese término y digo, no, esto hay que charlarlo porque esto que dijiste de una apreciación personal, estoy totalmente de acuerdo con vos. Creo que la gordofobia hace que uno piense en que aquella persona que tiene odio, bronca o enojo a los gordos quede como un padeciente. Me parece que no va por ahí la Eso cosa. es lo más importante de todo lo que venimos hablando. Nuestro objetivo de este capítulo es sacar a la persona que se encuentra dentro de lo que se llama gordofobia del lugar de padeciente y de víctima, cuando en realidad es un agresor. Es una persona que odia y que en muchos casos maltrata al igual que el que padece, bueno, yo mismo, ¿viste? Incluso uno se confunde, que aquella persona que es homofóbica. Total. No son personas que están en una posición de padecientes ni de víctimas. Muy por el contrario, y por eso nos importa remarcarlo, porque es muy por el contrario, son personas que generan daño a otras personas. Total. Ahora bien, vamos a leer un poco ¿Las preguntas? preguntas, cosas, comentarios. Vemos acá que hay algunos comentarios desde... Larguitos. Sí. Hay uno re largo. Así que vamos a tratar de buscar algunos para empezar a leer y para empezar a charlar. Acá tengo uno, si te parece. Dale. Va mucho más allá de lo estético, la salud es lo primordial. Justamente lo que nosotros queremos promover Es que la salud es lo primordial. Pero lamentablemente para la sociedad, la salud es lo último. Recién lo hablábamos justamente. Las publicidades no se piensa en la salud. En la mayoría de los organismos, tanto del Estado como privados, no se piensa en la salud. Se piensa en el consumo, se piensa en los estereotipos y se piensa en el poder. Y lamentablemente eso hay que cambiarlo, y la única forma de cambiarlo es empezar a hablarlo, es empezar a trabajarlo, es empezar a luchar para que esas cosas vayan cambiando. Son todas luchas que hay que empezar a dar, y primero que nada tenemos que empezar a diferenciar conceptos que están errados y que generan más daño, como este, básicamente. Por eso para nosotros sí, la salud es lo primordial, y para la mayoría de las personas debería serlo. Para todas, perdón, pero para la mayoría no lo es. Vamos a seguir leyendo algunas. Mira, leo esta porque justamente quien lo pone es una gran amiga de mí, que es publicista y es muy buena. Y su comentario es: la publicidad está llena de estereotipos. Bueno, ella lo podrá explicar mejor que nosotros, pero justamente la publicidad se maneja con estereotipos porque es lo que vende, porque es lo que genera identificación en quien consume la publicidad. Justamente los estereotipos son los que nos atraviesan por todos lados, y es la mejor forma de vender que tienen la publicidad, que tienen todo tipo de comercios o de empresas. Así que totalmente de acuerdo. ¿Tienes alguna ahí? ¿Querés que lea yo? No, dale. Bueno. ¿Para qué dice Sofi? Dice, ¿dónde lo subimos? ¿Dónde lo subimos? Al podcast. Sí. En Spotify, también está en iTunes, en Google Podcast, en Instagram, está en mi cuenta. Psico Adrián Rey Cladera, y también en YouTube está en la cuenta de Nutrimentum con doble T. Vamos acá a leer otra. Vamos a ver. ¿Cuáles son las razones por las cuales una persona gorda no puede asumir esa circunstancia e iniciar un plan alimentario adecuado, considerando que todos los efectos negativos que genera? La realidad es que esa es una pregunta que vamos a tratar. Vamos a hablar sobre obesidad en algún momento. Acá este capítulo es pura y exclusivamente para hablar sobre lo que sería gordofobia, o en realidad para desestructurar un concepto que es dañino y que está muchas veces ubicado en una posición de padecimiento. Como lo repetimos 800 millones de veces porque es el objetivo justamente de este capítulo. Sobre la obesidad ya vamos a hablar sobre un montón de características de las personas que las padecen y que por ahí dificultan tratamientos. La Nutri acaba de romperla obviamente en ese momento. Recordemos que la obesidad es una enfermedad, con lo cual tiene mucho... mucho recorrido. No es que una persona que es obeso ayer estuvo saludable y de repente hoy es obeso. Entonces es algo que hay que ir como levantando distintos patrones, distintas cosas, procesos que atravesó ese paciente para llegar a tener una obesidad. Entonces es un tema un poco más larguito. Totalmente. Mira, hay un comentario que me encanta. A mí también. Si querés leerlo. Dice: asumo que siento rechazo hacia las personas gordas, no como violencia ni discriminación, solo en mi mente. Mira, algo que es importante, y me encanta ese comentario porque eso que te pasa le pasa a muchísima gente y nos pasa. Es decir, sí, ¿quién no ha dicho esto? Yo siempre lo veo en el colegio, ¿quién no ha
bulineado quizá algún compañero. ¿Quién no ha dicho esto que yo decía hoy? Ay, estoy fea, estoy gorda. Eso, o sea, eso está tan marcado culturalmente en nosotros, en la sociedad en la que vivimos hoy, que pasa. O sea, está bueno que lo puedas decir, porque está bueno, y justamente a partir de donde uno lo ve es donde lo puede empezar a cambiar, quizá, ¿no? El tema es justamente la violencia y el maltrato son conductas aprendidas, se aprenden. En definitiva, no es ni lo mismo, no es una enfermedad. Nadie nace siendo violento, se aprende porque en algún lugar, probablemente en nuestras casas o en nuestros entornos más cercanos, nos enseñaron que esa es la forma de interactuar. Lo mismo pasa con el odio, lo mismo pasa, nosotros no nacemos odiando ni sabiendo que algo es feo o algo es bueno, alguien nos dijo que era de esa manera. Entonces no es una justificación, de hecho todo lo contrario, nosotros nos hacemos cargo de que a nosotros también nos pasa esto, pero es porque nos lo vienen instalando en la cabeza desde chiquitos. O sea, ¿quién no vio esa película donde, por eso poníamos este ejemplo, la persona con obesidad es maltratada? Hay millones. ¿Quién en la escuela no vio cómo maltrataban a un compañerito con obesidad? Me quedé pensando en Matilda, la película, sí. Cómo la profesora maltrata a Bruce y le hace comer el pedazo de torta entero. Creo que se me acaba de venir, porque el otro día vi un meme que decía Bruce que mandó una paciente con el tema también de los chistes, de los memes, que también el término gordofobia empezó a partir mucho de la cuarentena, que se empezó a hacer más ruido por el tema de los chistes de que iba a pasar en cuarentena con el exceso de peso. Sí, lo que a mí me parece terrible es que a partir de empezar a charlar el tema es que hay muchos portales, páginas y redes sociales que realmente hablan de la gordofobia como algo que se padece y como si fuese un trastorno, y me parece terrible. Por eso hacemos este episodio. No es de esa manera, o al menos nuestro punto de vista no es de esa manera. ¿Vas vos o yo? Digo rápido, una dice, ¿es posible que la sociedad lo haya estigmatizado al tema? Sí, totalmente, es un poco lo que nosotros hacemos hincapié en este momento. Es una cuestión 100% de responsabilidad social, y también es una cuestión 100% de responsabilidad social y de aquellos profesionales que tienen las herramientas para diferenciarlo un poco mejor, empezar a trabajarlo para encararlo por otro lado y como corresponde, ¿no? Acá dice, me parece genial lo de repensar los términos por lo que son, pero también me parecería muy bueno que sumen a algún activista de la gordofobia para que pueda, muy bueno, contarnos el porqué del término elegido. Me encantó, ya tomado, agendado, está bueno. Activista de la gordofobia, que yo te decía que escuchaba, le pegué. Está muy bueno porque también nos puede dar la perspectiva, ¿no? Todas esas cosas suman. Les comentamos que parte de nuestros planes es empezar a hacer entrevistas y empezar a hablar con otros profesionales. No solamente nos van a tener que soportar a nosotros dos. Estamos buscando la forma para hacerlo. Por ahí en cuarentena a veces es un poco más complicado y hay que buscar más magias, pero ya lo vamos a hacer. Tenemos planeado muchas cosas que ya se las vamos a ir contando. Me recopo, gracias por el aporte, me parece genial. Y ya me encantó. Acá leo otra. ¿Cómo es posible que gordo sea un insulto y un borracho cause solo risa y a veces sea hasta un ganador en un grupo de amigos? Increíble. O sea, es increíble, pero ¿no fuimos nunca parte de eso? Pregunto, ¿no? Porque hoy yo lo leo y me considero una persona que está comprometida, y aún así muchas veces es parte de nuestros chistes. Así como en el machismo, muchas veces yo soy una persona que trabaja con violencia todos los días y que se considera totalmente feminista, como en realidad cualquier persona que lucha por los derechos de la mujer se considera, y sin embargo en un grupo de amigos se siguen escapando un montón de chistes, aunque uno trata de hacer un esfuerzo, que son machistas. Acá pasa lo mismo, y la realidad es que por algún lado hay que empezar, pero hay que empezar a deconstruir todas estas cuestiones que fueron socialmente impuestas y que hoy están tan naturalizadas y son tan graves porque no son chistes. Justamente hay mucha gente que sufre por esto que estamos hablando hoy y que sufre a nivel de haber arruinado su vida. Total. Acá hay alguien que dice, ¿por qué puede pasar que uno ha querido conseguir un peso saludable o ser saludable y hace lo contrario? Es decir, quererlo, pero hacer lo contrario. Bueno, ahí un poco está otro de los temas que yo quiero tocar, que es un poco el autoboicot, el autosabotaje que uno se hace. La comida, yo siempre digo que viene muy innato desde chico. Nosotros aprendemos desde chico, así como aprendemos esto cultural, también aprendemos a alimentarnos, y muchas veces cómo nosotros nos relacionamos con la comida tiene que ver con temas emocionales, con la persona que somos. Y si quizá quisiste iniciar una alimentación saludable
y fracasó porque por ahí vos misma te auto boicoteaste o porque quizá no conseguiste las herramientas necesarias, o sea, se puede dar por un montón de cosas. Quizá no tuviste una contención adecuada cuando iniciaste ese proceso, quizá no lo iniciaste de la mejor manera, entonces puede ser un montón de casos, pero esto yo lo aclaro siempre y lo voy a aclarar, la alimentación es algo que viene desde base, entonces alimentarse saludablemente no es algo que yo voy a poder hacer de hoy a mañana, es un proceso, es algo que yo tengo que laburar y elaborar día tras día. Acá tengo un comentario, una opinión. Sí. Personalmente viví ese bullying, pero mi generación ya está perdida. Pero tengo fe que en la próxima generación esa situación cambiará, pero hay que trabajar desde nuestro lugar con información y mucha charla para poder cambiarlo. Sin dudas, yo no creo que... A ver, me cuesta pensar que una generación... ¿Cuántos años tenés? ¿A qué generación? Eso me interesa. ¿A qué generación nos referimos? Y ahora sí, dale. No, hay generaciones que tienen cosas mucho más naturalizadas, es real, y que por ahí no vivieron un poco las movilizaciones que hay hoy en dí para deconstruirse, ¿no? En muchos aspectos de la vida, sobre todo en este que estamos hablando hoy. Ahora bien, totalmente de acuerdo, a mí no me gusta pensar que hay generaciones que están perdidas, porque conozco gente de generaciones muy, muy inflexibles que incluso generan cambios constantemente. Tengo una paciente acá, Patri, que es una paciente que tiene la mente más abierta que cualquiera de nosotros y es una generación de las que vos hablás o como más arriba. Entonces, yo creo que no hay generaciones perdidas. Hay ganas y hay información y la información tiene que ser correcta, porque también hay que pensar que muchos años de mala información generan que uno tenga creencias muy arraigadas que es difícil de ir cambiando. Pero se puede, y lo importante es interesarse y buscar que siempre las personas sean felices, estén bien. Acá dice, poner énfasis en cambiar estas malas costumbres o formas al educar a los pequeños. 100%. Sí, tal cual. Es lo más importante de todo. Y entender principalmente, esto más para nuestras generaciones y las que nos siguen a nosotros, justamente lo importante es empezar a cambiarlo en nosotros, porque hay muchas cosas que se transmiten inconscientemente. Ahí dijo, la paciente contestó que tiene 39 años. La paciente, estoy trabajando. Tremendo. Sí, no es tu paciente, no es tu paciente, así que 39 años, bueno, por eso mismo, súper joven, o sea... Sí, yo creo que es la generación más intoxicada en cuanto a términos de alimentación, en cuanto a educación alimentaria, yo creo que es la generación, el rango generacional que sí está más intoxicado, pero no creo que esté perdido en absoluto. Yo creo que podemos corrernos de ese lugar y podemos, justamente 39 años somos los que somos, me incluí, pero más o menos así estoy, que los traintungui, educar a nuestros futuros niños que justamente no sufran quizá lo que sufrimos nosotros o gente muy cercana a nosotros. Vamos con la última, ¿querés? La última y ya terminamos, sí. Así. No tengo más. Tengo una que dice, ¿dónde está su hijita? Que es Chía, gracias a Dios está durmiendo y se portó mal todo el día, así que ahora está durmiendo, por suerte. Y acá tengo otra que dice, ¿les gustaría en algún momento en una radio escolar para hablar de algún tema de este